Bien, lo que me dice es, me tengo que fijar en tengo dos esquemas, pero resulta que solamente me tengo que fijar en el esquema 2. Bien, en la imagen 2. Dice, dada la celda del esquema 2, obtener el voltaje necesario para lograr que evolucione oxígeno en el ánodo y se deposite cobre en el cátodo, sabiendo que los potenciales estándar de cloro, o sea, acá fíjense todos los iones que tienen oxidrilos, cloruros, cationes cúpricos, de níquel, hierro más 2 y protones. Entonces, me da los potenciales estándar de todas estas especies que pueden ser oxidadas o reducidas. ¿Qué sucede? Acá yo ya no tengo una celda galvánica, tengo una celda electrolítica porque me dice que calculen el voltaje necesario que necesito para que salga oxígeno gaseoso por el ánodo y se deposite cobre metálico en el cátodo. Me dan los potenciales estándar de las distintas reacciones que se pueden dar y me dice que el electrolito es neutro. Tiene un pH igual a 7 y la sobretensión o el sobrepotencial de oxígeno en un electrodo de platino es 0,45 voltios. Entonces, lo primero que hago yo es, cuando tengo tantos iones en solución, es ver qué se va al ánodo y qué se va al cátodo. Los aniones van al ánodo y los cationes van al cátodo, siempre. Y en los aniones, en el ánodo se va a producir la oxidación y en el cátodo la reducción, aun cuando la celda sea una celda electrolítica y no una galvánica. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, sabiendo eso, en el cátodo puede ser que los protones que tengo en solución se reduzcan y salgan por el cátodo como hidrógeno gaseoso, que el cobre tome 2 electrones y se deposite como cobre sólido, pero también se puede depositar el níquel o el hierro. Tengo 4 reacciones catódicas que pueden suceder. Y yo lo que quiero ver es si puedo depositar el cobre únicamente en el cátodo y si evoluciona oxígeno en el ánodo. En el ánodo tengo 2 reacciones de oxidación. La del cloro gaseoso, o sea, acá están escritas como oxidación, está bien que pasa cloruro más 2 electrones, y la de los oxidrilos que libera oxígeno gaseoso. Ahora bien, cada una tiene un potencial estándar. Estos potenciales estándar me fueron dados acá como dato. ¿Bien? Pero yo tengo que tener en cuenta determinadas cuestiones. La concentración de los cationes, cobre más 2, níquel más 2, hierro más 2, cloruro, todas son 1 molal porque nada me indica lo contrario. Pero la concentración del protón y del oxidrilo no es 1 molar, porque al decirme que el electrolito tiene un pH de 7, entonces las concentraciones de oxidrilos y de protones van a ser de 1 por 10 a la menos 7 molar, ¿o no? Sí. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Entonces, si tanto el protón como el oxidrilo tienen una concentración distinta a 1 molar, para el protón y para el oxidrilo voy a tener que aplicar la ecuación de Nernst para ver cuál es el potencial para el hidrógeno y el potencial para el oxígeno, considerando que sus actividades o sus concentraciones son distintas a 1. ¿Hasta acá me entienden? Sí, profe. ¿Sí? Estoy tratando de A ver. seguir.
¿Cuánta Una actividad? pregunta. Sí, ¿Por qué la actividad del protón es igual a 1 por 10 a la menos 7? porque el pH es 7. Y pH es menos el logaritmo de la actividad del protón. Pero creo que me perdí ahí. ¿Por qué la actividad lo ponemos que es igual a la concentración? Porque en realidad estamos trabajando con actividades. La definición de pH que tenemos en físico-química es que pH es menos logaritmo de la actividad del protón, no de la concentración del protón. Por eso le pongo actividad. El protón y el oxidrilo son iones acuosas y se le aplica entonces lo que sea actividad iónica media o concentración iónica media. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esta es la actividad del protón, 1 por 10 a la menos 7, que va a ser igual a la actividad de los oxidrilos. ¿Por qué? Porque mi solución es neutra. Así como decíamos antes, que las concentraciones de protones y oxidrilos eran iguales cuando el pH era neutro, ahora para un pH neutro las actividades de los protones y de los oxidrilos son iguales. Entonces, cuando yo tengo un valor de actividad o de concentración, porque a veces no puedo aplicar la actividad, ya vamos a ver, distinto de 1 molal, que es el estado estándar, entonces debo calcular el potencial para esa especie utilizando la ecuación de Nernst. Por lo tanto, el potencial de hidrógeno, de reducción de hidrógeno en estas condiciones de pH 7 es el potencial estándar de hidrógeno menos RT sobre 2F logaritmo de 1 sobre la actividad del protón al cuadrado. ¿De dónde sale de esta reacción? El potencial de hidrógeno entonces es menos 0,414 voltios. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Qué otra especie no tiene concentración 1 molal? Los oxidrilos, que sabemos que tienen una actividad igual a la del protón. Entonces, de acuerdo a la reacción del oxidrilo, a la reacción de oxidación, ¿no?, del oxidrilo, el potencial para el oxígeno va a ser el potencial estándar de oxígeno menos RT sobre 4F por el logaritmo de 1 sobre la actividad de los oxidrilos elevada a la cuarta que sale de esta reacción. A su vez, a ese potencial le voy a restar el sobrepotencial que me dice que tiene el oxígeno sobre un electrodo de platino. Acá dice, el electrolito es neutro, pH 7, y la sobretensión o el sobrepotencial de oxígeno en un electrodo de platino es 0,45 voltios. Atiendan bien a esto. Siempre que esté realizando una electrólisis, a los valores de potenciales que yo calcule de Nernst, ya sea de reducción o de oxidación, siempre le resto los sobrepotenciales. Los hago más negativos. Entonces, ya se los voy a explicar de nuevo eso. Yo tengo cuáles son mis posibles reacciones catódicas y mis posibles reacciones anódicas. En el cátodo se puede depositar el cobre, de acuerdo a lo que hemos visto acá, con un potencial de 0,34 voltios. Luego, el que le sigue por el valor numérico del potencial estándar es el níquel, de acuerdo a esta reacción. Luego el hidrógeno. Para el hidrógeno no tomo el potencial estándar, sino que tomo el potencial de Nernst, porque el pH valía 7, entonces sé cuánto vale la actividad del protón. Vale menos 0, entonces el potencial me da menos 0,414. Y el potencial de hierro, como la actividad del hierro
o la concentración del catión hierro más 2 es 1 molal, tomo su potencial estándar de reducción. ¿Bien? ¿Por qué yo hice esto? Los acomodé de esta manera. Porque en el cátodo, mientras más positivo sea el potencial, ese elemento va a ser el que se va a depositar primero. O sea, yo veo que acá tengo posibilidades de que el cobre se deposite sobre el cátodo antes que lo haga el níquel, antes que lo haga el hidrógeno y antes que lo haga el hierro. Si yo pudiera tomar solo el cátodo y manejar el potencial del cátodo, entonces aplicaría un potencial de 0,34 voltios y se iría depositando cobre. A medida que el cobre se va depositando, va desapareciendo el cobre más 2 de la solución. Si yo sigo disminuyendo el potencial que aplico, antes de llegar a 0,25, ya el cobre se ha depositado. Si yo dejo el potencial por encima de 0,25, hasta 0, por ejemplo, lo único que se va a depositar en el cátodo va a ser cobre puro. Ahora, si yo en el cátodo aplico un potencial que llegue hasta los menos 0,25, primero comienza a depositarse el cobre y luego va a comenzar a depositarse el níquel, con lo cual no me conviene, porque yo quiero que solo se deposite cobre. ¿Entienden cómo va trabajando el potencial sobre el electrodo y sobre lo que se deposita? Estoy haciendo lo que se denomina una deposición selectiva de metales en el cátodo. Sí, profe, se entiende. Si yo llegara a aplicar en el cátodo un potencial de menos 0,5 voltios, comienza a depositarse el cobre, luego el níquel, luego el hidrógeno sale burbujeando y luego se va a depositar hierro, o sea que en el cátodo me va a quedar cualquier cosa. Entonces, ¿qué hago? Voy a aplicar un potencial que va a ir de 0,34 hasta, puede ir menos 0,24 voltios. Ese rango de potenciales antes de llegar a menos 0,25 voltios va a depender ¿de qué? Y de cuestiones económicas. Bien, la diferencia de potencial por la cantidad de corriente que circula, todo va a depender de cuestiones económicas. Ese es mi análisis catódico. Ahora vamos al ánodo. En el ánodo pueden suceder dos cosas. Que los aniones cloruros vayan al ánodo y salgan como cloro gaseoso, o que los aniones oxidrilos vayan al ánodo y salgan como oxígeno gaseoso. ¿Bien? Entonces, para el cloro, el anión cloruro no tengo ninguna concentración, o sea que el potencial que voy a tomar de referencia es el potencial estándar para la reacción de cloro. Pero en el caso del oxidrilo, como yo ya sé que la actividad del oxidrilo es igual a la actividad del protón y es igual a 1 por 10 a la menos 7, entonces al oxidrilo le tengo que aplicar Nernst. Aplico la ecuación de Nernst más el sobrepotencial con signo negativo. ¿Por qué? Porque los potenciales son negativos y lo que tengo que hacer es hacerlo más negativo. Me da un potencial de menos 1,26 voltios. Nuevamente, si yo analizo en el ánodo los potenciales, si yo vengo y pudiera aplicar solamente un potencial sobre el ánodo, y ese potencial fuera de menos 1,296 voltios, lo que hago es que el oxígeno salga en forma gaseosa. Pero el cloro no. Si yo continúo haciendo más negativo el potencial anódico hasta llegar a menos 1,358, no solo va a salir el oxígeno gaseoso, sino que además va a salir el cloro gaseoso que yo no quiero. Entonces, la diferencia de potencial que yo puedo aplicar a la celda va a ser la diferencia catódica más el potencial catódico más el anódico.
¿El catódico cuál va a ser? O sea, como valores límites, 0,34 voltios por el cobre, y el anódico menos 1,296 voltios para el oxígeno. Con lo cual, la diferencia de potencial que yo tengo que aplicar entre ánodo y cátodo es de 0,956 voltios. De esa manera, yo me aseguro que en el cátodo solo se deposite cobre metálico y que en solución sigan el níquel más 2, el protón y el hierro más 2, y que en el ánodo solo salga oxígeno gaseoso y que el anión cloruro quede en solución. Deben pensar que a medida que el cobre se va, o sea que el catión cobre más 2 se va depositando como cobre sólido, la concentración del cobre más 2 va disminuyendo en la solución. Y a medida que los oxidrilos se oxidan y pasa oxígeno gaseoso, la concentración de oxidrilos va disminuyendo en la solución. ¿Entendieron? Sí, profe. Vos entendiste. Fue una pregunta básica. Sí, me encanta porque cuando yo digo el resto, viene y me preguntas vos. Me parece, pero hacelo del vamos. No te quedes con las dudas. Dale. ¿Por qué el potencial, para el cloro, le puso un signo menos 1,358? Porque el potencial que me da como datos es el de reducción y yo escribí la reacción del cloro como oxidación. Al dar vuelta a la reacción le cambio el signo y potencial. Ah, listo. Bien. ¿Qué otra pregunta? Y lo otro que le quería preguntar era, no entiendo qué sería la sobretensión. El sobrepotencial. El sobrepotencial, a ver, vos pensá esto. Si tu celda fuera ideal, ¿viste la celda de Daniel? O de Daniel, que viste en primer año, que era la del zinc y el cobre, que era una celda galvánica, que, esperen, voy a dejar o lo sigo grabando esto para que les quede. Cuando vos tenés una celda galvánica, bien, la diferencia de potencial que vos medís de la celda, en este caso, no en este caso, que te daba 1,1 voltios, es un valor teórico. En realidad la celda no te entrega ese 1,1 voltios porque existen los sobrepotenciales, que el ingeniero Macaño les explicó. Sobrepotencial anódico, catódico y la caída de potencial I por R por la propia resistencia que presenta la celda que circule la corriente eléctrica. El sobrepotencial se genera cuando los iones, ya sea los positivos, los cationes, van al cátodo y lo van saturando. Entonces, se genera un sobrepotencial. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que aplicar un potencial mayor al calculado para que la corriente siga circulando y la reacción química se siga generando. ¿Hay forma de disminuir los sobrepotenciales? Sí. Si es un sobrepotencial de concentración, agitando las soluciones cerca del cátodo y el ánodo. Ahora, si, por ejemplo, mi cátodo es platino, es un cátodo de platino, el hidrógeno gaseoso sale, o sea, la reacción de hidrógeno, siempre tiene un sobrepotencial asociado a cuando se produce esta reacción de reducción en el cátodo. Y de acuerdo a cómo está el platino, si el platino es brillante, está finamente dividido, tiene un grano grueso, o sea, el electrodo metálico, ¿no es cierto? Tiene distintas características de rugosidad, el sobrepotencial va a ser distinto. Entonces, en una celda galvánica, lo que te produce tener sobrepotenciales es que si a mí yo calculo el potencial de celda con la ecuación de Nernst y me da 1,1 voltios, en realidad debido a los sobrepotenciales
voy a tener, no sé, 0,9 voltios. Me va a entregar menos. Va a circular menos corriente de la que circularía teóricamente. En el caso de una electrólisis, como es este caso, yo tengo que aplicar desde fuera, teóricamente, una diferencia de potencial entre el electrodo, entre el cátodo y el ánodo, de 0,956 voltios. Eso es lo teórico. Pero si yo quiero que realmente estas reacciones ocurran, acá ya tengo el sobrepotencial del oxígeno. O sea, es como que tendría esto ya sumado. Pero ponele que no lo tengas y se generaran otros potenciales, en realidad yo tendría que aplicar un potencial mayor a 0,956 voltios, porque si no, no circula la corriente. Lo que voy a hacer es dejar de grabar esto, termino grabado este ejercicio y te voy a explicar con dos reacciones muy simples cómo funcionan los sobrepotenciales, cuando se suman y cuando se restan. ¿Les parece? Bueno, sí, sí. Sí, profe. Bien.